Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Meramente Ocio, después de una larga ausencia de vacaciones y Muchas vacaciones. más muy ocio. cansados, sí. Estamos acá con Gabriel. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, acá andamos, tranquilo. Y el tema de hoy es la ciencia o la ciencia moderna y la película de Frankenstein, ¿no? Que salió hace poquito de Guillermo del Toro. Entonces la idea es ver un poco la relación entre las dos y cómo se ve en la película la tragedia que implica la ciencia moderna en sí misma o el método científico, si querés, empirista, ¿no? Claro. Que se queda solo con una parte de la realidad y no puede ver todo el resto de cosas. Y así como para empezar, creo que la frase del principio de la película está buena, que es cuando Víctor dice, todo lo que voy a contar, Víctor Frankenstein va a contar su historia, dice, todo lo que voy a contar son hechos, no, perdón, todo lo que voy a contar son hechos y otras cosas no, pero todo es verdad, ¿no? Es como que ahí en Víctor, me parece, se ha producido una transformación. Digamos, la mirada del científico que está diciendo, hay cosas, hay hechos, perdón, hay verdades, hay partes de la realidad que no son hechos, ¿no? Claro. Y no por eso dejan de ser reales, claro. verdaderas. Sí. Hay cosas que escapan a la medición, a lo observable, a lo pesable, Claro. y son parte de la vida humana, de la realidad. Claro. Sí. Sí, es cierto, o sea, hay una especie de metanoia, de conversión, digamos, del personaje principal. Que son dos en realidad, es la bestia y el... Frankenstein padre e hijo, digamos. Claro, exactamente. Sí. Del Frankenstein padre, de Víctor, hay una especie de conversión, digamos, porque claro, él empieza en la película, viste que empieza contando sobre su infancia, qué sé yo, y todo el drama... Sí. Empieza contando sobre su infancia, qué sé yo, y todo el drama gira en torno a que se le muere la madre, en realidad. Uh-huh. O sea, el padre de Víctor era cirujano, era muy conocido, qué sé yo, y el padre de él, cuando la madre enferma, cuando la madre está a punto de morir, no la puede salvar. Entonces, el drama de la película empieza con eso, digamos, como diciendo, che, el mejor de los cirujanos no pudo salvar a mi madre, digamos. Entonces él como que se jura a sí mismo vencer a la muerte a través de la técnica, digamos así, vencer a la muerte, cosa que, o sea, el vencimiento de la muerte corresponde solo a Dios, digamos. O sea, en el fondo lo que él quería era tener la posesión de la vida y el poder dominarla, digamos, algo que solo corresponde a Dios. O sea, quería jugar a ser Dios. Me parece que en algún momento de la película lo dice así explícitamente. Sí. Que él quería jugar a ser Dios. Por querer vencer a la muerte, digamos. Entonces, o sea, eso representa bastante, no solo el espíritu de la época, sino un poco la religión actual, que es la ciencia, digamos. Hoy tal vez ya no está tan en boga como lo pudo estar en el siglo XX, pero sin embargo vivimos un poco las consecuencias de eso, digamos. De que la ciencia es la ciencia. O sea, los científicos son los sacerdotes, como decía el texto, ¿viste? Y los postulados de la ciencia son los dogmas que nosotros tenemos que creer. Y es la ciencia la que va a hacer trascender al hombre y superar la muerte y dominar la vida, digamos. Cosas que están prometidas solo a la religión, digamos así. Claro. Entonces, el personaje de Víctor representa bastante un poco ese espíritu, de que a través de la técnica y de la ciencia y de los números y de los procedimientos y bla bla, voy a poder dominar la muerte y eliminarla por completo y hacer un hombre nuevo completamente. Claro, que como decía, estaba más en boga, si querés, en el siglo XIX, pero hoy en día, aunque en teoría es como que la ciencia o el cientificismo no es lo que el positivismo, digamos, no es lo que impera. En el hombre común sí que la ciencia tiene este papel de reemplazo de la religión, como decía. O sea, siguen operando
este modo de ver la ciencia como dadora, como revelación, Claro, ¿no? sí, Como palabra divina. claro. Sí, pasa que, o sea, me da la sensación de que muchas veces al hombre común llegan más tarde las... Sí, O sea, lo que en la escuela se dice, digamos, llega más tarde al hombre común, por lo general. sí. Entonces, un poco nosotros estamos viviendo lo que ya la escuela se desdijo hace un montón. Claro. Pero es cierto que, bueno, por muchos profesores, Geloncho entre ellos, que le mando un saludo, si está bien, dice que, claro, en la escuela de los científicos, como que ya muchos dijeron, che, esto de la ciencia, tal cual la pensamos antes, no va tanto, digamos, como que se empezaron a dar cuenta que ya no era tan objetiva, que ya tenía muchos elementos de metafísica, siendo que rechazaban la metafísica por completo, que se había vuelto muy semejante a la religión, que no sé qué, y un poco parece ser que la ciencia está más en eso, por eso también se ha particularizado tanto, se ha relativizado tanto, especificado tanto, digamos. Pero bueno, es cierto que en el hombre de a pie un poco seguimos con esa mentalidad de no, la ciencia. Como que hay una inercia en lo que creía primero los sabios, ¿no? Después lo empieza a creer el pueblo una vez que los sabios lo han como desmentido, ¿no? Como claro. Que el hombre de a pie llega un poco tarde a esas ideas, nociones, teorías que en realidad no sostienen los sabios, ¿no? Claro. Porque es el modo también de proceder de la educación, ¿no? O sea, la educación moderna que es como que busca bajar eso al máximo y entonces lo simplifica mucho y bueno, hay como un abismo entre los sabios y nosotros, claro, y es un abismo similar al que habría en el mundo tradicional entre los sacerdotes y, claro, el resto, ¿no? Los no iniciados. Claro, sí. Y decías que estaba mucho este elemento de que en la película de que Víctor como que busca asemejarse, o sea, ponerse en el lugar de lo divino, así como la ciencia. Y creo que eso está ya en el subtítulo del libro, ¿viste? El libro en el que está basado la película, Frankenstein o el moderno Prometeo. Tiene como ese subtítulo. O sea, está reinventando el mito de Prometeo, pero en el contexto de la ciencia moderna. Claro. ¿No? Y volviendo a esto de la frase de que no todo lo que es verdad son hechos o no se identifican los hechos con la verdad, lo que la película termina diciendo sobre esto es lo que la ciencia puede hacer es manipular los hechos, es decir, moverse en este ámbito que es el de los hechos, el de lo empírico, lo observable, lo medible. Claro. Y ahí puede hacerse la fiesta que quiera, digamos. Ahí puede desarrollarse al punto que quiera, al punto de traer a alguien de la muerte, ¿no? Le concede eso la ficción a la ciencia, ¿no? Claro. Pero lo que no va a poder es darle lo que le exige Frankenstein hijo a su padre, que es un sentido, un para qué. Claro. Él lo busca para no matarlo, pero sí para recriminarle o como quien se venga de su creador, de que lo ha creado, le ha dado lo peor porque le ha dado vida eterna sin sentido, le ha dado claro. mera vida, claro. digamos. Sí. Entonces en ese sentido la película está diciendo, sí, la ciencia moderna, o como la entendemos, puede crecer indefinidamente o al menos no sabemos hasta dónde, en el ámbito de la manipulación de lo real, de la técnica, pero a la hora de dar el porqué, de dar algo significativo, un sentido, no tiene nada para decir. Claro, de una. Sí, está bueno eso, es cierto. Es cierto, porque, o sea, se ve mucho en el reproche que le hace la criatura o la bestia a Víctor, digamos, como, che, loco, o sea, ¿para qué me creaste? O sea, y él justamente pide por un sentido, cuando pide por una mujer, digamos, ¿viste? Dame una compañera, claro, para pasar toda esta eternidad, o más que eternidad, en realidad es como sinfín, esta vida sin fin, para pasarla con algún sentido, digamos. O sea, no deja de ser llamativo que él pida por una mujer, porque, o sea, por más que suene bastante
cliché, digamos. O sea, la mujer es la que da sentido, de alguna manera. Como que la parte femenina es lo buscado, lo que da sentido, lo que determina todos mis movimientos, digamos así. Entonces, no deja de ser llamativo que él pida por una mujer, que él pida por una compañera, porque lo que le está diciendo es justamente, che, me diste todo, me diste el cómo, si querés verlo así, me diste toda la cáscara, toda la superficie, me diste lo básico, lo elemental, pero claro, me falta la sustancia. ¿Me noté? Me falta la que en realidad la vida, eso es lo elemental, digamos, le da la supervivencia. Claro. Sí. Sí. O sea, es como, qué sé yo, te dan una casa, o sea, te dan un techo sin muebles y sin flores, ponerle, una cosa así. Como una cosa por el estilo, digamos. O sea, sí, está bien tener un techo, joder, es mejor que nada, obviamente. Pero tampoco en eso radica. Claro. Es lo que dice Aristóteles varias veces, que no se trata de vivir simplemente, se trata de vivir bien. Claro, y en esa vida buena hay un montón de elementos que lo mismo que decís vos, o sea, la ciencia así tal cual está planteada hoy por hoy, no puede llegar, digamos. Un poco por lo que decía, que ha puesto su miopía, digamos, como el criterio de verdad, digamos así. O sea, la ciencia se ha negado todo lo que vaya más allá de lo visible, de lo observable, voluntariamente de lo calculable. Ha eliminado una parte de la realidad a la que se niega a ver. Esa es la miopía. Claro, exactamente. Y ha puesto esa miopía como el criterio como de verdad. Real, sí. Claro, como lo real. Y ha negado que haya otras cosas más allá, digamos. Y no solo eso es absurdo por el sentido de que se pierde la sustancia de las cosas y se ve un poco en la criatura, porque es una criatura que vive interminablemente, tiene vida, pero no vida eterna, o sea, vive sin fin, sin sentido, digamos. No solo por eso, sino que además después te terminas dando cuenta que en el fondo hay un montón de presupuestos no visibles, no observables, ¿me entendés? A la hora de hacer ciencia, digamos. O sea, que claro. no hay forma de escaparle, en realidad. O sea, esta ambición de la ciencia de decir, che, no hagamos metafísica bajo ningún aspecto, porque la metafísica es una tontería. En el fondo es una tontería, por el hecho de que ellos mismos tienen un montón de presupuestos metafísicos que no se dan cuenta. Claro. O sea, es imposible empezar a... Ya la ciencia presupone, por ejemplo, que el hombre puede conocer. Claro, exactamente. Que el ser es, que el universo es cognoscible, o sea, un montón de cosas. Claro, o que el universo es una cosa distinta de mí también. Claro. O sea, hay un montón de cosas que son evidentes y las toma como evidentes a la hora de proceder, pero después dice no, o sea, no hay nada. En realidad el método científico es que todo puede ser, o sea, hoy al menos toda teoría puede ser reemplazada, toda especulación puede ser verdadera o falsa, y todo postulado científico en realidad nunca podemos decir que es verdadero, sino que es aproximativo. Claro, es probable, digamos. Asintótico, cada vez más cerca de la verdad, pero nunca verdadero. Pero claro, si vos estás diciendo que no hay verdad, ¿cómo puede haber aproximación a la verdad? O sea, claro. Sí. Tenés que admitir un absoluto para decir que hay un más y un menos, ¿no? Para que haya siquiera eso, un mero progreso de la ciencia, por más dudoso que sea, pero en el momento que vos afirmás que la ciencia algo conoce, poco, mal, pero conoce, entonces necesitas un fundamento, o sea, un absoluto respecto del cual estás conociendo poco o mucho. Claro. Todo, nada. O sea, 2 más 2 son 4. Si está la parte, entonces tiene que estar el todo. Así, necesariamente. Claro. Y el gran problema, digamos, es que habiendo puesto la ciencia, o sea, el hombre habiendo puesto la ciencia como el único conocimiento válido, y siendo la ciencia tal cual está postulada, digamos así, únicamente conocimiento parcial, ha perdido el conocimiento de la totalidad. O sea, el conocimiento del todo. Del todo no entendido extensionalmente, digamos así, sino así como de cada una de las cosas particulares, sino de lo que reúne y todas esas cosas. Y lo que en el fondo es lo que le da sentido a todo de cada una de esas cosas. Y ahí está el drama. Porque, o sea, si quieres verlo así, un poco como lo que dice San Agustín, o sea, hemos nacido para lo absoluto, digamos así.
No hemos nacido para las partes, hemos nacido para el todo. No hemos nacido para las periferias, hemos nacido para el centro. Entonces, claro, hemos preferido las periferias, hemos preferido lo externo, hemos preferido esas cosas y nos hemos perdido del centro. Y por eso estamos como estamos. Y por eso la ciencia ha fracasado tanto y por eso la ciencia ha llevado a tantos desastres globales, digamos. Y la ciencia hoy por hoy se dedica únicamente a hacer bombas nucleares y químicas y no mucho más, digamos. O sea, está al servicio del poder en última instancia. Sí. Yo creo que también es cierto que, pasa que esta adoración de la ciencia al final, no sé, tal vez me equivoco, pero me parece que está fundada en que vemos, o sea, en que primero adoramos a las máquinas. O sea, como adoramos a las máquinas, por eso adoramos a la ciencia. Porque vemos como la fuente de las máquinas la ciencia. Es decir, claro, como la técnica avanza, digamos, bueno, lo que vemos, ¿no? El modo en que avanza, digamos, estrepitoso en los últimos 50 años y en los últimos 200 años, eso hace que, digamos, parece justificar la ciencia como el centro de todo, ¿no? Claro. Parece decir, entonces la ciencia es verdadera, en tanto nos hace capaces de manipular lo real. Pero pensar eso, y quizá la ciencia nos da eso, es decir, quizá es real. El tema es que no nos está dando lo fundamental, o sea, volviendo a lo de Frankenstein. Supongamos que la ciencia consiguiera, digamos, un mundo sin hambre, incluso sin guerra, que evidentemente sería imposible, ¿no? Pero concedamos ficticiamente eso, así como la película concede esto de que se puede atraer a alguien de la muerte, claro, en un laboratorio. Bueno, supongamos que el mundo pudiera cumplir esta Agenda 2030, ¿no? Por el desarrollo de la técnica y una especie de anticristo que supiera encauzar eso. Claro. Lo que quedaría no sería un mundo feliz, lo que quedaría, o un mundo feliz en el sentido del libro, pero no un mundo, digamos, mejor que el anterior, sino un Frankenstein, o sea, que es un poco lo que tenemos hoy, un mundo con mucha fuerza, con mucha capacidad de recuperarse de las heridas superficiales, ¿no? Porque es una realidad, o sea, el avance de la medicina, etcétera, pero todo en un plano superficial es como inmortal, ¿no? Claro. Inmune, pero que no sabe para qué, o sea, que tiene toda esa fuerza, toda esa salud, digamos, claro, pero no tiene qué hacer con eso. Claro. Y ese es el peor de los infiernos, el peor de los escenarios. Sí. O sea, es como la falsa abundancia, por decirlo. O sea, no es la abundancia por decirlo así, no es la abundancia vertical, no sabría cómo expresarlo, digamos, es una abundancia horizontal, digamos así. Claro. En el sentido de que, claro, tenés muchas cosas, pero al vicio, para nada, digamos. Porque claro, no has encontrado ni vas a encontrar ninguna saciedad en ninguna de esas cosas, digamos. Por más que tengas 500 autos, ninguno de los 500 autos te va a satisfacer, digamos así. Por más que tengas 500 años de vida, 500 años de vida van a ser 500 años de vida imperfectos. Porque, sí, un poco claro, porque no, si querés verlo así, no estamos hechos para este mundo, digamos. Y pueden ser 500, pueden ser 1000 años, pueden ser los que quieran, digamos, pero de hecho van a seguir siendo 500 años de pena, ¿me entendés? 500 años de sufrimiento. Claro. Porque el gran drama del hombre es el no estar confirmado en el bien, digamos así. O sea, que es algo que la ciencia no puede hacer y que solo puede venir de arriba, digamos, esa confirmación en el bien. Como un poco lo decía Gilson en El espíritu de la filosofía medieval, hay un capítulo que se llama El optimismo cristiano, está muy bueno, muy recomendable. Dice, claro, o sea, toda criatura, por el mero hecho de ser, o sea, básicamente toda criatura, por no ser Dios, es de suyo mutable, o sea, tiene alguna mutabilidad. Y eso implica necesariamente cierta deficiencia, que no tienen por qué actualizarse, o sea, no tienen por qué eso llevarse a cabo, pero de hecho se puede llevar a cabo, esa deficiencia, esa defección en realidad. Ese abandonar lo bueno, abandonar lo mejor por lo bueno. Se puede dar esa defección. No tienen por qué necesariamente darse, pero se puede dar. Entonces,
Claro, el hombre ha sido hecho para lo mejor, pero él puede por sí mismo elegir lo bueno, rechazando lo mejor. O sea, puede perderse a sí mismo. ¿Qué es lo que necesita el hombre y qué es lo que quiere el hombre en última instancia? Elegir lo mejor de una vez y para siempre. Y anclarse a eso mejor de una vez y para siempre. Y no perderse. Y no abandonar nunca eso mejor de una vez y para siempre. Lo que padecemos nosotros en esta vida es el estar constantemente con la posibilidad de defeccionar y de rechazar lo mejor por lo bueno. Ujú. Ese es el gran drama de la vida, digamos así. Y El drama de la libertad, si querés verlo así, el drama de no sé qué. Sí. Y que en esta vida no tienen solución. Porque no hay forma, por más que vos tengas 500 años, no hay forma de que en esos 500 años vos puedas aferrarte al bien de tal manera que nunca lo rechaces. O sea, es un aspecto, digamos, de las Ujú. cosas que hemos dicho, digamos, pero Ujú. Sí. no hay forma que vos puedas aferrar tanto al bien para que no lo sueltes jamás. Y ahí está el Claro. drama. Por eso el cristianismo genera tanto consuelo, digamos, porque el cristianismo promete que en la vida eterna vamos a ser confirmados en el bien. Ese bien que tanto queremos y que tanto nos cuesta hacer, que tanto nos cuesta aferrar, después de la muerte vamos a poder aferrarlo de una vez y para siempre. Por la gracia. ¿Verdad? Claro. Ujú. Y ese bien que, o sea, y ese bien por el cual cambiamos lo mejor o dejamos a un lado lo mejor, si no estás, digamos, supeditado a lo mejor, se termina volviendo en contra, ¿no? Claro, se te va dando cuenta. De acuerdo. De nuevo, un poco esto del Frankenstein, o sea, que es la creación que se vuelve en contra, o sea, la ciencia o el Terminator, si querés, ¿no? Es como esa idea de el producto de lo moderno que se vuelve en contra del mundo. Claro, ¿no? sí. Donde debería estar la felicidad se vuelve la condena. Sí. Sí. Y está bueno esto que, claro, que he escuchado, una vez escuché un youtuber que se llama C de Ciencia, ¿lo conocés? Ah, sí, sí, me acuerdo. Es muy peor el Exedo, y decía, bueno, yo creo que tenemos que vivir unos 300 años. Unos 300 años puedo alcanzar la plenitud y me alcanza. Ya más no, porque siento que empieza a perder sentido esto, ¿no? Medio al modo de Frankenstein, como demasiado largo. Pero si pudiéramos alcanzar una vida de unos 300 años, yo creo que me planificaría. El tema es que, claro, habría que ver qué dice a los 300 años, ¿no? Si está conforme con esa vida, si necesita 50 años más, 100 años más. Pero claro, no es una cuestión de número. O sea, Claro. la largueza de la vida verdadera, y esto no me acuerdo quién lo decía. No sé si... No quiero inventarme quién lo decía, pero alguien lo decía. Una vida larga en realidad es la vida entregada, o sea, la vida plena, ¿no? Claro. Eso es una vida larga en el buen sentido. Claro. Vive más, no sé, el mártir, ¿no? Santa Inés, que es mártir a los 12 años, fue una vida más larga que el tipo que por todos los métodos alcanza los 130 años. Eso Claro. no es una vida larga. Claro. Ah, Santo Tomás. Explicando esto, que en realidad la vida, la verdadera extensión de la vida no se mide cuantitativamente, sino por un sentido, ¿no? Por Claro. una dirección hacia el absoluto, hacia Dios. Claro. Sí, o sea, como que la verdadera vida está en la intensidad, digámoslo así, no tanto en la extensión, Claro. por decirlo así, sino en la intensidad. Ujú. O sea, es que no encuentro otra forma de explicarlo, digamos, pero la intensidad, la profundidad, ahí está la verdadera vida, digamos. Ahí está el verdadero conocimiento, ahí está el verdadero... Por eso también la ciencia no es que no sea verdadero conocimiento, o sea, Sí. supongamos que sí, que sí lo es, pero no es No estoy verdadero. seguro, pero sí. Digamos lo que quiere, total, ¿quién va a ver esto? Vamos a ver nosotros y nuestros amigos y chao. A ver. No es verdadero conocimiento de lo verdadero porque no es profundo, sino que va en la superficie de las cosas, digamos. Y, no sé, me vino a la memoria un teólogo, Roto Marín, que tiene una
conferencias ahí en Spotify, qué sé yo, y la voy escuchando de vez en cuando, que cuando habla de la caridad dice, claro, o sea, está bien, la caridad sí, hacer actos de la caridad, no sé qué, todo lo que quieras, y hacer muchos actos repetitivos de la caridad sí son muy meritorios, pero dice que es mucho más meritorio un acto intensísimo de caridad que 1500 actos deficientes, digamos. O sea, vale más, y si querés, uno adelanta más en perfección, si querés verlo de esa manera, un solo acto intensísimo de caridad que 1500 deficientes. Porque, claro, la verdad de la milanesa está en eso, está en la intensidad, en la profundidad. Que si querés verlo así, en el acto. O sea, eso es el acto, ¿me entendés? Ajá. El acto es eso, la profundidad, la intensidad, la comprensión, ¿me entendés? En un solo acto abarcar todas las cosas. O sea, por eso Dios es el ser supremo, digamos, porque en un solo acto de ser, como dice bien Santo Tomás, en un solo acto de ser, reúne todas las cosas, ¿me entendés? Dios es el todo, la totalidad, digamos así, porque en un solo acto de ser es todas las cosas. Claro. O sea, todas las perfecciones de las cosas que nosotros vemos en la realidad divididas, en Dios están en un solo acto de ser, en una simplicidad purísima que se identifica completamente con Él, digamos. Ahí está la verdad de la milanesa. Un solo acto que ¡tac! Que realice la vida, ¿me entendés? Ahí está la cuestión. Entonces, está bien, poneme 130 años, lo que vos quieras, pero si en 130 años son actos defectivos de humanidad, actos defectivos de unión con Dios o como lo quieras llamar. Sí, y mejor hubiera sido 10 minutos. Claro, es que bastaría un minuto. Sí. Entonces es la intensidad, digamos, versus la adición. Claro. La mera adición de cosas no hace, así como la mera suma de partes de hombre no hace a un hombre. Claro. Digamos, volviendo a Frankenstein, bueno, lo mismo, la mera adición de cosas no hace a una nueva cosa distinta, sino que le falta lo fundamental, ¿no? En el caso de Frankenstein, el sentido, la dirección, ¿no? Claro. Y llevándolo a la ciencia, lo mismo. Lo mencionaste igual, pero la ciencia moderna es aditiva, de nuevo. Es dato, recopilación. Y si querés un poco, tal vez donde está más, como hoy en día al menos, manifestado esto, en la inteligencia artificial, que es pura adición. Claro. O sea, ninguna intensidad y pura adición de datos y conocimiento. Y cálculo, claro. Pero el cálculo, por más sutil y por más desarrollado que sea y por más extenso y más complejo, no debe ser sabiduría. O sea, hay de nuevo, ahí está el abismo. El abismo, claro, que no puedo, a partir de las partes, hacer un hombre. Porque hay algo que escapa a las partes, ¿no? Claro. Y eso la ciencia, como la entendemos hoy, no nos permite verlo, porque para nosotros el árbol es las partes del árbol sumadas, pesadas, digamos, pero podríamos pasarnos la vida estudiando el árbol y no responder la pregunta por el árbol, ¿no? Claro. De ver la altura, cómo crece, digamos, de describir todos los aspectos fenoménicos del árbol y no encontrarnos con el árbol, claro, perdernos el árbol. Claro, exactamente. Y aunque lo reduzcamos a cenizas y busquemos, claro, es que no, en el momento en que lo desarmaste y lo rompiste y lo viste por todas partes, claro, no hay árbol. Sí. ¿Por qué? Porque no está, digamos, la totalidad del árbol no está en ese aspecto del árbol. Ahí hay una apariencia, una manifestación en lo observable del árbol, pero la verdad más profunda del árbol no va por las cifras, no va por el cálculo, sino que va por el símbolo. Claro. El símbolo, el árbol como símbolo es el que nos va a pretender acceder a lo que el árbol nos dice sobre la realidad. Y en el fondo, lo que el árbol nos dice sobre Dios, ¿no? Claro, exactamente. Solo por ese lado entramos al árbol, no por claro, todas las
esta mirada miope, digamos, Claro, científica. claro. Que en realidad, o sea, yendo un poco más profundo del análisis, Sí. el problema no es tanto que el problema no es tanto que hable de las partes, está perfecto que hable de las partes, digamos. Ujú. Y alguien lo tiene que hacer, si quieres verlo así. Alguien tiene que estudiar al árbol de esa manera. Y es legítimo que así sea, digamos. El problema está en que el estudio de las partes se niegue, o sea, niegue la posibilidad de pasar al estudio del todo, digámoslo así. Mm. Porque claro, o sea, el conocimiento natural para el hombre es de las partes llegar al todo. Ujú. Así funciona en la cabeza del hombre, digamos, de lo compuesto a lo simple, de las partes al todo, No. de lo múltiple a lo uno, o sea, así funciona la cabeza del hombre, lo dicen 1000 veces en lo Tomás, digamos. El problema está que la ciencia, por una parte, se ha negado la posibilidad de pasar al todo y después ha dicho que el todo no existe. Porque como él no puede traspasar al todo, dice no, bueno, el todo no existe. Y lo que ha hecho es entronizar la parte como si fuese el todo. Entonces, claro, nos perdemos la mirada simbólica sobre la realidad, digamos. Ujú. O sea, sería más natural, y es más natural al hombre, el mirar las cosas como si nos hablasen, que simplemente es como máquinas. O sea, todo el mecanicismo Ujú. cartesiano, digamos, sí, por una parte tendrá todos los progresos científicos que vos quieras y de hecho tener una vida más cómoda y de hecho estamos trabajando de alguna manera con algún producto del mecanicismo cartesiano como este micrófono, una computadora y todo, que si hace la conexión lógica terminás llegando a estas cosas, digamos. Ujú. Sí, está perfecto y nos hace la vida más fácil y está buenísimo, pero el tema es que a qué costo nos hizo la vida más fácil, como decíamos Claro. hace un rato. Y el problema está en eso, en entronizar la parte como si fuese el todo y en negar que hay un todo, porque las partes nos deberían llevar al todo. Ujú. Y no nos deberían, de hecho nos llevan al todo, solo que por una cláusula mental, Ujú. ¿me entendés? Una cerrazón mental hemos dicho no vayamos al todo, Claro. no vayamos al todo. El todo no existe. La unidad no existe, solo está en lo múltiple. Ujú. Lo simple no existe, solo está lo compuesto. Entonces, claro, nos hemos perdido. ¿Y qué se dio? O sea, podés decir, no, bueno, los medievales eran re brutos porque, qué sé yo, pensaban que la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor de ella, qué sé yo. Y sí, probablemente hayan sido brutos en ese aspecto, y lo podemos conseguir, no hay ningún problema. El tema es que si eran brutos en ese aspecto, eran mucho más sabios en lo que verdaderamente importa. Ujú. Que es que si a pesar de ver la Tierra como el centro de todo el universo, ellos se dan cuenta que todas y cada una de las cosas estaban conectadas entre sí y que todas y cada una de las cosas hablaban de algo en el fondo, que toda la realidad era simbólica, ¿entendés? Que no habían perdido lo importante, digamos. Sí. Esa es la cuestión. No habían perdido el centro, no habían perdido la cuestión de que el todo es lo que importa, Ujú. que las partes nos tienen que llevar al todo. Por más que no hayan tenido ciencia, como nosotros sí podemos llegar a tenerla, no habían perdido lo importante. Y ahí está la cuestión. Entonces, bueno, ahí uno dice, che, bueno, entonces los medievales, por poner los medievales, digamos, también puedes decir Sí, los los antiguos, lo antiguos. que quieras. Podrán no ser tan exquisitos en sus estudios, podrán no ser tan precisos, tan exactos, pero la verdad que Ujú. era mucho mejor que lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que también me parece que no es o el conocimiento cuantitativo moderno o el conocimiento, digamos, medieval, esto de saber, digamos, universalizar las cosas y demás. Creo que no es, me quedo con algo mejor y no tengo esto otro que no es tan bueno como esto, sino que sin esto, es decir, sin poder supeditar los conocimientos inferiores, es decir, los conocimientos de este tipo de cifra, de cuantitativos, etcétera, a un conocimiento superior, de Sí. cualidad. Sin poder hacer eso, de nada me vale el conocer las cifras. O sea, de hecho no estoy conociendo. Claro. ¿No? Y por eso la ciencia moderna, o sea, de nuevo lo que decíamos al principio,
admite que no conoce, o sea, admite que en realidad no ha dejado a un lado la cuestión de la verdad. O sea, Claro. que no es una cuestión ni siquiera, o sea, es lo que en realidad constantemente está tomando como una especie de no sé si se puede llamar a priori o como un supuesto, porque es lo que hace que la ciencia avance, ¿no? Pero en realidad ya ha abandonado a alguna vez decir algo verdadero sobre la verdad, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ni siquiera es que nos hemos quedado con algo peor, sino que al haber perdido, al haber negado, vamos a decirlo más concretamente, los principios metafísicos en el fondo, que podríamos decir que es eso, lo que se ha negado, es decir, la realidad, lo evidente, ¿no? Todo esto que veníamos diciendo de el ser es, el no ser no es, Claro. el hombre conoce, etcétera, digamos que todo tiene que tender a la unidad, etcétera, que el acto es anterior a la potencia. Al negar ese piso, entonces lo que vos después construyas en realidad no es que, buenísimo, construí 100 pisos pero sin piso. Es decir, Claro. un edificio de 100 niveles pero sin piso. Entonces no tenés edificio. Ni siquiera eso es progreso en otro sentido, no hay ningún tipo de conocimiento. Claro. Eh, Sí, o sea, y en el fondo o sea, la ciencia ha renunciado a ser ciencia, digamos. mm, ¿Entendés? Ese es el gran drama, digamos, porque, Ujú. o sea, si vos lo agarrás, pasa que yo me imagino, o sea, tampoco los científicos deben ser unos salames, digamos. O sea, vos lo agarrás y le decís, che, vos estás conociendo, sí, estoy conociendo, ¿me entendés? Pero después, en la escuela, se cree verlo así, o en su devenir científico, hablando con otros científicos, dicen, no, porque la verdad que no sé qué, bla, 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 bla. sí, sí, sí. Y terminan negando, de hecho, que lo que están haciendo cada día no es así. Ujú. Y terminan renunciando, de hecho, a lo que ellos en el fondo pretendían, que era conocer lo que son las cosas, Claro. digamos. Y terminan renunciando a eso, en el fondo. Entonces, es como... O sea, le salió el tiro por la culata, se cree verlo así, Claro. a todo ese proyecto científico de la modernidad, digamos. Que es re importante igual, porque es... O sea, un poco en eso se resume la modernidad. No es solo en eso, digamos, pero es re importante el tema del cientificismo en la modernidad, digamos, porque es uno de los pilares, ¿entendés? El caballito de Troya de un montón de otras batallas, digamos, que la modernidad ha emprendido, digamos. Entonces es re importante entender esto y es re importante entender que le ha salido el tiro por la culata. Que diciendo, che, no vamos a hablar de metafísica, se terminó dando cuenta que tenía un montón de metafísica en sus presupuestos. Claro. Que querían conocer lo que eran las cosas y después terminan diciendo, no conocemos nada, en realidad es todo relativo, todo depende, ¿me entendés? En este ámbito de la ciencia es así, pero en este ámbito de la ciencia es así, qué sé yo, y no pueden unificar toda la ciencia, ¿me entendés? Porque no hay forma. Y bueno, es lo mismo que está diciendo, o sea, no es que han construido, claro, no construyeron un edificio sin piso. O sea, empezaron a construir y se cayó. Claro. Porque claro, si no tenés cimiento, ¿y qué vas a hacer? Que se te va a caer el edificio. Es así. Ujú. Entonces ha sido una especie de fracaso. O sea, es el fracaso Ujú. del proyecto moderno, digamos. Claro. Aun cuando sea innegable el avance técnico. Claro. Eso es innegable pero de nuevo, el mito de Frankenstein lo que viene a decir es eso, sí hay progreso, o sea, sí es evidente en ese sentido alguna especie de mérito de la ciencia. El tema es progreso hacia dónde, o sea, el tema es que lo que terminamos haciendo del mundo es un Frankenstein, Claro. no un hombre, Claro. no un hombre pleno, no hemos creado un Adán, sino un Frankenstein, que es un Adán al revés, ¿no? Claro. Y sí, y la película está bueno. O sea, sinceramente no me parece que le dé el cierre que corresponde a este tema, Ujú. pero sí deja algún punto que no deja de ser rescatable. Que es que el hombre, la modernidad, como quieras llamarlo, tiene que desdecirse de todas estas cosas, ¿no? O sea, tiene que arrepentirse, como lo hizo Víctor. Tiene que pedir perdón, si quiere verlo así, y volver atrás. Porque, claro, o sea, ahora ¿qué está haciendo el hombre moderno hoy? ¿Qué está haciendo la modernidad hoy? Está diciendo, no, bueno,
la ciencia no funcionó, la razón no funcionó, entonces descartemos la ciencia, descartemos la razón, descartemos la objetividad, descartemos todo, ¿me entendés? Y todo es subjetividad, todo es construcción, todo es... No, no es esa la respuesta. Que está muy bien porque te diste cuenta de lo que está mal, pero no es la respuesta, ¿me entendés? O sea, que se vas perdiendo 1-0 un partido y decís, no, anda todo el equipo mal y vas y renuncias al club. No tiene sentido, digamos. ¿Me entendés? La idea es cambiar los jugadores para poder dar vuelta al partido, digamos. ¿Me entendés? Entonces, deberíamos volver, que es un poco ilusorio, pero sería la solución. Deberíamos volver a lo que era antes. ¿Me entendés? O sea, a esa recuperación del todo. Claro. A esa recuperación del símbolo. A esa recuperación de la esencia, de las formas del ser, que bueno, son conceptos, pero no tanto. Es que en el fondo sería recuperar lo real. Claro, hay que recuperar lo real. Claro. Y cuando decimos, una última cosa, cuando decimos recuperar lo real, yo siento que nosotros incluso estamos tan impregnados de esto que claro, uno la realidad la asocia tanto a los hechos, ¿no? A lo medible, a lo pesable, a lo tangible, pero no, justamente hay que romper con eso, porque eso no es lo real, ¿no? Pero en el momento en que admitimos que eso es lo real, entonces sí, la ciencia se termina autojustificando, ¿no? Claro. Pero claro, porque pusimos como presupuesto que lo real es lo que la ciencia diga, o sea, lo que la ciencia pueda someter al laboratorio. Es como un círculo, ¿no? Que cerrado en sí mismo funciona. Sí. Pero no, es algo con lo que hay que romper, ¿no? Con lo que rompe Víctor hacia el final de su camino y al principio de la película. Claro. Que es que lo real escapa a lo meramente fáctico y en realidad responde más al misterio que a lo evidente. Claro, o sea, lo real como escapa a lo que se puede decir también de alguna manera, a lo que se puede expresar. Claro, en fórmulas y en palabras. Claro, y si vos te fijas, todas las cosas que más apreciamos, que las tomamos por más reales, son cosas que de alguna manera son inefables. O sea, la amistad, el amor, claro, erótico, si querés llamarlo, o sea, de pareja, digamos. Los ángeles, Dios, ¿me entendés? La religión, el arte, todas esas cosas son cosas, y la misma filosofía incluso. Esas son las cosas reales, ¿me entendés? Que hay que recuperar y que de alguna manera son inefables, de alguna manera son inexpresables, digamos. Claro. Y que lo que vos decías al principio, digamos, que si querés tener los hechos y tenés otras cosas que no son hechos en el sentido de estas, que van más allá de ellos y que también son la verdad, y que todo eso es la verdad, justamente. Y que dentro de esta parte están todas las cosas que Víctor mismo no puede cuantificar, que Víctor mismo no puede calcular, como es me guarango, digamos, pero que le guste la prometida del hermano, ¿me entendés? Esas mismas cosas no las puede calcular. Sí. Sí, yo creo que en la película está también quizás una inclinación, no sé si está en el libro, porque en el sencillo hecho de que no lo he leído, pero la película está esto de fondo, ¿no? ¿Cómo se llama? El inconsciente, ¿no? Más que cosas que están más allá de lo evidente, son cosas que están más abajo. Claro. Entonces también está eso en la película, yo creo. No diría que se queda en eso, pero claro, como que no sé si está corriendo más el foco que a lo supraconsciente, a lo infraconsciente, ¿no? Claro. Que bueno, esa justamente es una de las respuestas que da la posmodernidad a la modernidad. Ah, bueno. Que no es lo trascendente. Es sí, que en el fondo hay cosas que vos no te diste cuenta que te están determinando. Claro. ¿Me entendés? O sea, que son más bajas, digamos. Claro, que son más bajas que vos mismo. Al menos ahí hay cierta noción trágica de lo humano, porque son cosas que no podemos manejar, claro, que no podemos alcanzar, que no podemos manipular. Una vuelta a la fatalidad griega, en el fondo. O sea, ahí hay cierto retorno, pero no sé si al revés, ¿no? Claro. No sé si trasciende, si deja a la trascendencia. Claro, es que por eso digo la fatalidad griega, ¿viste? Ah, bien. O sea,
que la fatalidad griega en el fondo es el hado, o sea, es algo que está por debajo de los dioses, pero que aún así los domina. Y no por nada Freud toma un montón de cosas de los griegos, digamos. Un poco me parece que estaba viendo eso, ¿me entendés? Como diciendo, bueno, o sea, el subconsciente nos determinan todos nuestros actos. Bien. Y ya está, no hay con qué darle. Sí. Y claro, o sea, está bien, es alejarse de la modernidad, pero para irse a algo peor, ¿me entendés? Que en el fondo te determina una inconsciencia. O sea, no, tampoco es la respuesta. Claro. Tiene que ser otra cosa. Algo que esté por encima, como decimos. Bien. Bueno, yo creo que podemos sacarle cosas a la película, dialogar con la película. Tiene muchos otros aspectos, pero creo que el tema de la ciencia va por este lado, ¿no? Lo que se puede pensar, lo que se puede... Y está en Netflix, ¿no? Así que está accesible a todo fiel de la plataforma mencionada. Exactamente. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo episodio, no sé. Esperemos que pronto, que no pasen otra vez tantos meses, tanto tiempo, pero bueno. Nunca se sabe. Vamos a hacer lo posible. Así que muchas gracias por escucharnos y por favor siempre viene bien compartir y esas cosas, ¿no?